Hello, and a good morning from hot São Paulo. Hola, hola y buenos días desde la calurosa São Paulo. So I said to you yesterday that actually Paul had a double reason, a double purpose. Ayer les dije que en realidad Pablo tenía una doble razón, un doble propósito. So one of his reasons, of course, Entonces, una de estas razones, por supuesto, was because this guy had to be saved, to not be destroyed by sin. era porque este hombre debía salvarse y no ser destruido por el pecado. That was one of the reasons. Esa era una de las razones. Look what he says now in verse 6. Mira lo que dice ahora en el versículo 6. Boasting over your tolerance of sin is inappropriate. Jactarse de tu tolerancia al pecado es inapropiado. So not only the guy was boasting, but they were actually boasting how intolerant, how nice, how kind, how loving they were. Así que no solo el hombre se jactaba, sino que ellos también se jactaban de cuán tolerantes, cuán buenos, cuán amables y cuán amorosos eran. I've seen that today. He visto eso hoy en día. I've seen churches who are so proud that they are intolerant that they are tolerant to homosexuals. He visto iglesias que están tan orgullosas de ser tolerantes con los homosexuales. Shall we love them? ¿Debemos amarlos? Of course we shall love them. Por supuesto que debemos amarlos. But shall we be tolerant of their sin? No. ¿Pero seremos tolerantes con su pecado? Paul said it is inappropriate to be tolerant, and they were so proud that they were so nice to this guy. No, Pablo dijo, es inapropiado tolerar eso y estaban tan orgullosos de haber sido tan amables con este tipo. Now he brings in a statement that has to grip our hearts. Ahora menciona una declaración que tiene que conmover nuestros corazones. And I can honestly say we have done it and followed Paul's instruction here in every church that I started. Y puedo decir honestamente que lo hemos hecho y lo hemos seguido la instrucción de Pablo aquí en cada iglesia que he comenzado. Look what he says. Mira lo que él dice. Don't you understand that even a small compromise with sin permeates the entire fellowship? ¿No entienden que aún con un pequeño compromiso con el pecado impregna toda la comunidad? Just as a little leaven permeates a batch of dough. Así como un poco de levadura impregna toda la masa. Let me ask you a question. ¿Puedo hacerte una pregunta? If you take 2 kilos of flour, Si tomas 2 kilos de harina, and I like to bake bread. y a mí me gusta hacer pan, I love to bake. me encanta hornear. So you take 2 kilos of flour, Así que tomas 2 kilos de harina and then you only put in 15 grams or 20 grams, let's say 20 grams of yeast. y luego solo pones 15 gramos o 20 gramos, digamos 20 gramos de levadura. You knead that very well, Y lo amasas muy bien and you just leave it sitting. y lo dejas reposar. Is there any part of the dough now that is not affected by the yeast? ¿Hay alguna parte de la masa que no se ve afectada por la levadura? No. No. 2 kilos of flour are 2,000 grams. 2 kilos de harina son 2000 gramos. You probably need about a liter to a liter and a half of water. Probablemente necesites 1 litro y 1,5 litros de agua. Depends which bread you bake. Depende del pan que vayas a hacer. So now you have 3,500 grams and only 20 grams of yeast. Así que ahora tienes 3,500 gramos y solo 20 gramos de levadura. Do you know how much it is? ¿Sabes cuánto es eso? I mean, think. Quiero decir, piensa. That's about 4%. Eso es alrededor del 4%. Maybe 6%, sorry. Tal vez el 6%, lo siento. Look at this. Mira esto. And yet every single thing is affected. Y sin embargo, todo se ve afectado. And Paul is trying to make them understand Y Pablo está tratando de hacerles entender that the entire church is going to be destroyed by such a horrible and gross sin. que toda la iglesia va a ser destruida por un pecado tan horrible y grave. Now remember, he talks about a very specific sin, the sin of awful sexual immorality. Ahora recuerden, él habla de un pecado muy específico y es el pecado de la horrible inmoralidad sexual. I cannot tell you in how many churches I've been asked to help, No puedo decirles en cuántas iglesias me han pedido ayuda, where the entire church began to live in adultery, destroyed marriages, sexual immorality. donde toda la iglesia comenzó a vivir en adulterio, matrimonios destruidos, inmoralidad sexual. I mean, husbands cheating on their wives that they never thought that they would do it. Me refiero a esposos engañando a sus esposas cuando ellos nunca pensaron que lo harían. I remember one pastor, he told me, and he was so upset, Recuerdo que un pastor me dijo y estaba muy molesto, that he found basically the entire church became so awful that he didn't want to do anymore. porque básicamente toda la iglesia se había vuelto tan horrible que ya no sabía qué hacer. So as we sat with him Así que cuando nos sentamos con él and talked with him, y hablamos con él, I mean, it got so bad that 2 of the leaders of the elders of the church, they were both married at family,
they were caught masturbating each other in the church office. Quiero decir, se puso tan mal que dos de los líderes de los ancianos de la iglesia, ambos estaban casados y tenían familia, fueron sorprendidos masturbándose entre sí en la oficina de la iglesia. And they both had families. Y ambos tenían familia. And the pastor found out. Y el pastor se enteró, He caught them. los descubrió And he didn't know what to do. y no sabía qué hacer. So I remember Debbie and me, we sat and we had a whole bunch of conversations. Así que recuerdo que Debbie y yo nos sentamos y tuvimos varias conversaciones. And here's what he found out. Y esto fue lo que descubrimos. Before he was sent there to take over the church, Antes de que él fuera enviado allí para hacerse cargo de la iglesia, there was sin of sexual immorality, and the church tolerated it because they didn't want to lose those people. había pecado de inmoralidad sexual y la iglesia lo toleraba porque no querían perder a esas personas. You see, that's what Paul said. ¿Ves? Eso es lo que Pablo dijo. Paul is not saying that if somebody falls into sin, do these radical things. Pablo no está diciendo que si alguien cae en pecado debemos hacer estas cosas radicales. No, in Galatians 6, he says the opposite. No, en Gálatas 6 él dice lo contrario. Galatians 6, he says, if anybody is caught in the trespass, you who are spiritually mature, restore him gently. En Gálatas 6 él dice, si alguien ha sido sorprendido en alguna transgresión, ustedes que son espiritualmente maduros, restáurenlo amablemente. So I have to repeat this. This is not a sin that a man has committed. It's a sin that a man proudly chose to live in and refuse to let it go. Entonces tengo que repetir esto. Este no es un pecado que un hombre ha cometido. Es un pecado que un hombre orgullosamente escogió para vivir y se negó a abandonarlo. In Revelation, God even says that he gave Jezebel time to repent. En Apocalipsis, Dios incluso dice que le dio tiempo a Jezabel para arrepentirse. So here is what I believe the heart of the church needs to be. Así que esto es lo que creo que debe ser el corazón de la iglesia. When there is sin, it needs to be confronted in love and in kindness. Cuando hay pecado hay que enfrentarlo con amor y bondad. Never with the goal to get rid of the person, but always with the desire to restore. Nunca con el objetivo de deshacerse de la persona, sino siempre con el deseo de restaurar. Love and restore. Amar y restaurar. But if there is a choice of people who say, I will live in my sexual immoral sin and I'm going to be part of you and there's nothing you can do about it. Pero si hay una opción de personas que dicen, voy a seguir viviendo en mi pecado de inmoralidad sexual y voy a seguir congregándome y no hay nada que puedas hacer al respecto, God loves me the way I am and you have to love me the way I am too. Dios me ama como soy y tú también tienes que amarme como soy. That's when the church needs to make a decision. Es entonces cuando la iglesia tiene que tomar una decisión. Interesting teaching, isn't it? Interesante enseñanza, ¿verdad? Paul wrote it, not me. La escribió Pablo, no yo. See you guys tomorrow. Nos vemos hasta mañana.